Hola, buenos días y bienvenidos a una jornada más de esta serie que hemos comenzado ya hace unos meses sobre el Coffee Break Online. Es una apuesta, digamos, por un nuevo formato que está obteniendo mucho éxito, porque yo creo que durante media hora vamos a hablar de temas que nos interesan a todos. En este caso, pues hoy toca sobre el Interim Management. Interim Management, o bueno, o lo que llamamos pues, los ejecutivos temporales, ¿no? Las funciones ejecutivas dentro de una empresa, pues por expertos independientes, pues que vienen a llevar a cabo un proyecto que desde con los nuevos tiempos, pues que son muy necesarios
contar con estos expertos para que realmente se hagan cargo de áreas muy concretas y de proyectos muy concretos en el ámbito empresarial, ¿no? Hoy tenemos con nosotros a Andrés Alonso Seisdedos. Buenos días, Andrés. Buenos días. A modo de breve presentación, en el 2013 fundó la consultora Vex Management. Es el socio desde el 2014 de Improven y vocal también de la Asociación de Interim Management de España. Sin duda, un experto en este ámbito que nos va durante los próximos 20 minutos pues, a dar unas pinceladas acerca de todo lo que significa el Interim Management. Y bueno, y a continuación pues responderemos todas aquellas dudas y todas aquellas preguntas que queráis hacer a través de la web y a través del chat. Nada más, Andrés, cuando quieras, danos unas, bueno, no pinceladas, una explicación sobre lo que significa el Interim Management y sobre todo aquello que tenga que ver con esta función. Muy bien, muchísimas gracias, José Manuel, muchísimas gracias a Banca y al Círculo por darme la oportunidad de dar un poquito de luz, un poquito de visibilidad a esta figura de los directivos temporales, que yo creo que sí que efectivamente estamos en un momento donde cobran muchísima importancia y ahora vamos a intentar ver por qué, ¿no? Voy a hablar un poquito de mis primeros contactos con esta figura, ¿no? Fue allá por el año 2001, aunque tengo que decir que yo no me di cuenta de que había sido directivo temporal o interim manager hasta el año 2012 o 2013, ¿no? Recuerdo que en el año 2001 me acababa de volver de Salamanca, donde había sido director general de un hospital privado, y empecé a trabajar a tiempo parcial como responsable administrativo financiero de una empresa de instalaciones eléctricas en Santiago, ¿no? Trabajaba allí un par de días a la semana y bueno, ayudaba a aquella empresa que había crecido mucho a organizar su departamento financiero, ¿no? Pero como decía, no fue hasta el año 2012 cuando Alberto Fernández Varela de Servitalent me convoca a una reunión en Santiago, en el Puerta del Camino, éramos 10, 12 personas, y nos cuenta a los que allí estábamos que acababan de fundar una asociación de interim gallega, ¿no? Y cuando tocó el turno, bueno, y nos explicaron un poco lo que era un interim, ¿no? Y cuando tocó el turno de presentaciones, me acuerdo que yo me presenté diciendo, pues yo no me he dado cuenta hasta ahora, pero sí que efectivamente yo he hecho este trabajo ya hace unos años, ¿no? Y como en eso y como en tantas cosas, pues efectivamente los gallegos somos muy pioneros, ¿no? Porque aquella asociación gallega fue el germen de lo que hoy es la Asociación Española de Interim Management, que preside además un gallego y de la que yo tengo el honor de formar parte de su junta directiva, ¿no? Pero vamos a irnos muchos años más atrás. Yo hoy he organizado mi disertación en 7 puntos. Vamos a hablar un poquito de la historia de esta figura. Vamos a hablar de qué es un interim y en qué se diferencia de un asesor tradicional. Vamos a hablar también de qué ventajas nos aporta a un empresario esta figura del interim manager. Vamos a hablar también de cómo se desarrolla esta figura en el mundo y en España. Y vamos a hablar también de la asociación, de qué manera se organizan los interims en España, del futuro más inmediato. Y vamos a terminar, antes de dar paso a un turno de preguntas de la gente que nos está viendo, vamos a hacer un pequeño resumen a modo de conclusiones, ¿no? Y si me permitís, y como el tiempo es muy limitado, os diré que esta figura arranca en la antigua Roma, con unos señores que se llamaban los publicanos y que estos señores se ocupaban de gestionar y de llevar a cabo grandes proyectos que hoy todos conocemos, ¿no? Como son los acueductos romanos o los coliseos, ¿no?
Si nos venimos un poco más hacia la época moderna, en la década de los 70, esta figura comienza a cobrar importancia en los Estados Unidos, ¿no? Porque allí se dan cuenta, los empresarios se dan cuenta que hay determinados momentos en las empresas y en las organizaciones en los que la dirección tradicional pues, no sabe cómo operar o cómo abordar determinadas cuestiones, ¿no? Y necesita ese apoyo externo de gente experimentada que aporte un valor diferencial, ¿no? Hay ejemplos muy llamativos, como cuando cae el muro de Berlín y se reunifican las dos Alemanias. La agencia alemana de privatización contrató a muchísimos interims que ayudaron a las empresas públicas de Alemania del Este pues, a organizarse mucho mejor y en definitiva, a prepararse para lo que era la economía de mercado, ¿no? Hoy en día en países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Holanda, que son los más representativos, esta profesión es un estilo de vida y está plenamente arraigada en el tejido empresarial. Pero ¿qué es un interim? ¿Qué es un directivo temporal o un directivo de transición, ¿no? Pues, bueno, al final es una persona, un profesional, con una experiencia muy dilatada, con una trayectoria muy extensa, que se incorpora a una compañía, a una organización de manera externa y se incorpora pues, para llevar a cabo una misión muy concreta en un tiempo muy limitado y en el que los objetivos están previamente definidos, ¿no? ¿Cuáles son las situaciones más habituales en las que una empresa contrata un interim? Pues, por ejemplo, el 14% de las contrataciones se producen cuando hay una sustitución temporal de un directivo pues, que ha sido cesado, despedido y que necesitamos rápidamente cubrir esa función, o cuando hay un directivo que desgraciadamente está en una situación de baja, también se recurre mucho a esta figura, o simplemente porque hemos contratado a un directivo, pero este directivo pues, tiene una situación de salida en su compañía actual y a lo mejor no se puede incorporar hasta dentro de unos meses, ¿no? Esa sustitución temporal, como decía, suelen ser el 14% de las casuísticas de contratación. Sin embargo, la más habitual, que aglutina el 54% de las situaciones de contratación de un interim, es cuando la compañía necesita gestionar un cambio organizativo, ¿no? Por ejemplo, pues, hoy se da mucho, ¿no? Un proceso de fusión o de integración de dos compañías donde la compañía que absorbe, la compañía que compra, necesita incorporar pues, de manera inmediata un profesional, ¿no? Una persona de confianza, con experiencia, que ayude en ese proceso de integración, y una vez que eso se ha logrado, pues esa persona ya sale de la compañía. O, por ejemplo, en el caso de las empresas familiares, también se da mucho. Yo en concreto he hecho esto en varias ocasiones, cuando la empresa ha crecido mucho en los últimos años y la empresa necesita, de alguna manera, profesionalizar el consejo familiar, ¿no? Esto, como digo, es muy típico en empresas familiares, también en procesos en los que hay que preparar a la nueva generación de la familia para que asuma las funciones directivas. Sobre todo esto se da mucho cuando la generación que está gestionando es una generación que tiene muchísima ascendencia sobre la plantilla. En estos casos también es muy recomendable buscar esta figura que no solo te ayuda a enfocar ese proceso de sucesión, sino que incluso puede ayudar a la nueva generación en aspectos tales como habilidades directivas para afrontar el cambio, etcétera, ¿no? Y por último, el 24% de las incorporaciones de un directivo temporal se dan también en procesos que tienen que ver con crecimiento, ¿no? Con proyectos de futuro, como por ejemplo cuando queremos internacionalizar una compañía,
o cuando queremos elaborar e implementar un plan estratégico o un nuevo modelo de negocio o una nueva línea de producto, ¿no? Hay también algún caso en el que en situaciones de startups, de empresas de esta tipología, en donde muchas veces el perfil de los socios fundadores pues, suelen ser gente con una gran visión de negocio, pero que quizá les falta experiencia en gestión, y este tipo de perfiles también ayuda a convertir lo que es un negocio pues en una etapa muy incipiente, muy primaria, a convertirlo en una compañía rentable. Al final, lo que sí que vamos viendo es que las tipologías de interims pues son muy diversas y muy variadas, ¿no? Desde directores generales a directores de operaciones, de marketing, directores financieros, de recursos humanos. Aunque sí que es cierto que una gran mayoría, en torno al 35% de los puestos que se cubren bajo esta modalidad son de dirección general y de dirección de operaciones. Lo que sí que es, por resumir, el rasgo más común de este tipo de directivos o de este tipo de contrataciones es esa capacidad ejecutiva, que es precisamente el aspecto que diferencia a un asesor tradicional de un directivo de transición, ¿no? El asesor o el consultor asesora, aconseja, pero no gestiona ni dirige, ¿no? Mientras que el interim aplica gestión, o sea, tiene incluso en muchos casos la compañía otorga poder ejecutivo, poderes para que este directivo los desempeñe, ¿no? ¿Qué ventajas podríamos decir que aporta este tipo de figuras a una compañía, a una empresa? Bueno, como decíamos, permite la incorporación de profesionales de experiencia acreditada para desarrollar una misión muy concreta que la empresa ha considerado que es estratégica. Esa vinculación temporal, ¿no? que tiene el interim, y por lo tanto el empresario sabe que el coste es acotado, que va a tener que desembolsar, va a tener que retribuir a ese profesional por un tiempo determinado durante el que va a durar ese cometido. Ese interim también va a complementar al equipo directivo, al equipo del cliente, y va a incrementar sin duda su valor, incluso puede hasta haber una función de cierto mentoring también, y por lo tanto ese directivo que tiene muchísima experiencia lo que va a proporcionar es una gran rapidez en la ejecución del proyecto, ¿no? Y muchísima flexibilidad. Y algo muy importante cuando vienes de fuera es la objetividad, ¿no? La objetividad y esa visión externa te permite muchas veces romper clichés y romper el status quo, y por lo tanto te permite transformar las compañías, ¿no? Por lo tanto, si hablamos de ventajas, pues de lo que estamos hablando es de que el empresario, la empresa, puede disponer por el tiempo que sea necesario de ese directivo, de que nos vamos a escapar de las rigideces que muchas veces, las rigideces a las que nos somete una contratación laboral al uso, de que ese interim va a tener esa visión global y esa visión objetiva, y la posibilidad de que haya una dedicación parcial. Y esto es también muy importante, porque si hablamos otra vez de estadísticas, os diré que el 75% de las empresas que contratan interims en España son empresas medianas y pequeñas. Por lo tanto, estas empresas medianas y pequeñas tienen ahí, una vez más, una fórmula de contar con directivos de muchísima experiencia que van a aportar muchísimo valor, y que probablemente, si los quisieran contratar de la manera tradicional, pues seguramente no serían capaces, ¿no? Y de hecho,
muchos de estos directivos pues trabajan a tiempo parcial, ¿vale? Bueno, ¿y cómo estamos en España, no? Pues en España es una figura bastante incipiente, como decía, ¿no? Para que os hagáis una idea, en Inglaterra hay aproximadamente unos 15.000 interims censados, y si hablamos de Alemania, Estados Unidos y Holanda, os diré que 1/3 de las posiciones directivas están ocupadas en las empresas por directivos temporales. ¿Qué dice el último estudio del año 2017 que hizo la Asociación Española de Interim Management? Pues dice que el 84% de los interims son hombres, que el 70% tiene entre 46 y 60 años, que casi el 100% tienen formación universitaria y un 73% tiene formación de posgrado, y que el 97% domina el inglés en el ámbito profesional. El 60% de los que nos dedicamos a esto pues somos de culo inquieto, como digo yo, porque somos gente con iniciativa emprendedora que nos gusta pues, trabajar en diferentes sitios y en diferentes proyectos, y el 40% de los encuestados decía que lo veía como una alternativa al empleo, ¿no? Yo en mi caso concreto, por ejemplo, mi primera experiencia después de aquella del año 2001 fue en un grupo de comunicación gallego que me contrató para una posición de director comercial, ¿no? Y aquí yo creo que es muy importante, ahora que se habla tanto del talento senior, de la mujer directiva y de todas estas cosas, creo que sin duda la figura de interim es una figura que también permite a gente pues, que estamos ya por encima de los 50, o a muchas mujeres que han desempeñado funciones directivas en el pasado, pues es una forma también de que estos colectivos se reincorporen al mundo de la empresa para aportar todo su valor y todo su conocimiento. Los interims en España nos organizamos de manera autónoma, de manera individual. Hay también gente que constituye sociedades mercantiles y se junta, por ejemplo, una persona con un perfil financiero, otro con un perfil de marketing o de recursos humanos, y ofrecen de esta manera sus servicios a las empresas. Y luego hay lo que se llaman los proveedores de servicios, ¿no? Que son las empresas que están intermediando entre el cliente, entre las empresas y estos interims, ¿no? La Asociación Nacional, como decía, en sus objetivos fundacionales, lo que persigue es difundir esta figura del interim management pues como una herramienta estratégica de dirección entre la sociedad, empresas e instituciones, y también, lógicamente, pues representar y apoyar a sus asociados. ¿Cuál es el futuro inmediato para esta figura? Pues yo creo que es un futuro muy interesante y muy prometedor, ¿no? Primero porque creo que hay muchas empresas en este momento que en esta situación de pandemia están aprovechando oportunidades, y esas oportunidades significan acceso a nuevos mercados, implantaciones en otros países, cuestiones de todo tipo que tienen que ver con el crecimiento de nuevas líneas de negocio. Segundo, porque en el campo de las finanzas, debido a esta pandemia, esta crisis económica que estamos viviendo, pues las empresas van a tener que intentar mejorar su productividad, reducir sus costes, reestructurar su deuda. También, en tercer lugar, en el ámbito de los recursos humanos, porque va a haber que gestionar la evolución de las plantillas y seguramente desarrollar nuevas políticas de trabajo. Y en cuarto lugar, la tecnología, ¿no? Toda esta situación de la pandemia lo que ha provocado es un cambio acelerado, una transformación digital acelerada, y para ese tipo de proyectos también va a ser necesario que
que las empresas contraten a este tipo de profesionales, ¿no? Por lo tanto, ya para terminar, como grandes conclusiones, decir que el interim es una forma mediante la cual las empresas pueden contratar ese talento senior para trabajos o misiones muy concretas, por tiempo limitado y con unos objetivos que hemos definido previamente, que a través de esta forma de contratación pues las empresas pueden disponer de estos directivos de alta cualificación, que es una figura en contra de lo que se pueda pensar, que está a disposición de las pequeñas y medianas empresas y incidir en esa diferencia entre el interim, el directivo temporal y el asesor, y que es precisamente esa capacidad ejecutiva de la que antes hablaba. Y hasta aquí un poco lo que os quería contar, y a partir de ahora estoy encantado de responder, si sé, a todas las preguntas que me queráis plantear. Muchas gracias, Andrés, y la verdad es que a mí me ha gustado mucho la exposición, pues porque la verdad es que ha clarificado la mayoría de las dudas que han ido surgiendo. La verdad es que ya las has aclarado. Tenemos una serie de preguntas. Vamos a ver de las del chat. Por ejemplo, nos pregunta Constantino, ¿qué tipo de contrato o acuerdo se firma con la empresa? Son contratos mercantiles, siempre. Contratos mercantiles de duración determinada. La retribución en muchos casos tiene una parte variable que está vinculada a esos objetivos y son contratos que en muchos casos incluso con un preaviso de 30 días se pueden rescindir. Es decir, son fórmulas muy flexibles para que bueno, sea un aspecto muy diferencial de lo que sería la contratación laboral tradicional. Otra pregunta es, ¿qué recomendaciones le darías a las personas que quisiesen dedicarse al interim? Pues lo primero, yo creo que es muy importante trabajar la marca personal. Al final, actúes por tu cuenta, actúes, como decía antes, en coordinación con otros interims, o actúes a través de esas sociedades de proveedoras de servicios de interim, al final es muy importante que la gente te conozca, ¿no? Y por lo tanto tienes que o debes de trabajar mucho la marca personal. Lo segundo, que creo que es muy importante y alguna empresa de aquí gallega, proveedora de servicios, lo hace, es certificarte como interim. Es decir, certificarse es demostrar de manera fehaciente de que si tú dices que has sido directivo de no sé qué empresa, no sé qué sector, no sé cuánto tiempo, pues que eso se comprueba a través, por ejemplo, de tu vida laboral, ¿no? De que si dices que hablas inglés, pues que eso tenga también una base fehaciente, ¿no? Y bueno, pues evitamos así pues estas cosas que oímos tanto en los medios, ¿no? De gente conocida que dice que tiene un máster y luego resulta que no lo tiene. Bien, me preguntan también ¿qué papel deben jugar las administraciones públicas para apoyar la contratación y la difusión de la figura del interim manager? Bueno, pues la administración, pues se me ocurren varias cosas, ¿no? Una muy importante es ayudarnos en la divulgación de esta figura, ¿no? Es decir, el poder organizar todo tipo de eventos donde la administración esté presente, como de hecho estuvo en el último congreso de la Asociación Española. Tuvimos la suerte de contar con la ministra Reyes Maroto y gente de su ministerio, y esto pues indudablemente nos ayuda mucho en esa labor de difusión, ¿no? ¿En qué más puede ayudar la administración? Pues seguramente ahora que va a haber una situación donde va a haber unos fondos de recuperación y donde las empresas van a necesitar la ayuda de este tipo de profesionales, pues bueno, por pedir que no quede, ¿no? Pero si de alguna manera se incentiva a las empresas la contratación de este tipo de profesionales, pues seguramente eso también nos va a ayudar mucho. Nos pregunta Luis,
por el perfil de la empresa que está contratando a interim managers en España en estos momentos. Bueno, como decía antes, el 75% son pequeñas y medianas empresas. Y si lo que pregunta Luis es por sectores, no hay un sector que sea dominante sobre otros. Cualquier tipo de sector, cualquier tipo de compañía está contratando este tipo de perfiles. Nos pregunta Javier si dentro también de las funciones hace una reflexión acerca también si para preparar, que una de las funciones sería preparar para una empresa para su posible venta. ¿Entra dentro de las funciones? Sí, depende de lo que quieras, lo que estés pensando para preparar la empresa. Si lo que quieres es maximizar el precio, pues está claro que tendrás que contratar a una persona que te ayude pues en la parte de ventas a vender más y mejor, en la parte de organización, producción, pues a producir más barato y por lo tanto pues a maximizar el precio teórico de tu acción, ¿no? Muy recomendable también en este caso. Otra de las preguntas es ¿cuál es la ventaja de contratar a un interim manager versus contratar a un profesional tradicional, digamos, en plantilla de... Bueno, yo creo que la ventaja fundamental es el hecho de que, no es una ventaja, es el hecho de que tú tengas necesidad como empresario en un momento dado de abordar un proyecto que de manera o con una contratación tradicional no podrías, ¿no? Primero porque seguramente ese proyecto no exige que el profesional esté los 5 días, por ejemplo, y por lo tanto tú te estás ahorrando una parte importante de esa remuneración y porque al final sabes que en el momento que tú lleves a cabo ese proyecto esté lanzado, esté funcionando, pues esa persona, si tú no quieres que continúe, pues esa persona se va, ¿no? En proyectos de reestructuración o en proyectos, como decía antes, de lanzamiento de nuevas líneas de negocio, de internacionalización también, que requieren de un esfuerzo al principio muy focalizado por parte de una persona, es muy recomendable y es muy ventajoso frente a una contratación tradicional. ¿Cuáles son los perfiles y las áreas funcionales más buscadas dentro del ámbito de los interim managers? Lo comentaba antes, el 35% son posiciones de dirección general y de dirección de operaciones. Precisamente son áreas que tienen mucho que ver con lo que acabo de decir, ¿no? Bueno, y ahora la pregunta del millón. ¿El futuro por dónde va? O sea, los tiempos han cambiado, toda esta pandemia, bueno, creemos que va a modificar parte, digamos, un poco de las estructuras, tanto de funcionamiento como de cómo van a ser de las relaciones profesionales y laborales. A partir de ahora, ¿qué papel le auguras al que es el interim manager? Bueno, más allá de lo que es el interim manager, yo creo mucho en la gestión por proyectos. Yo creo que desde el punto de vista del individuo, del profesional, yo hablo, por ejemplo, de mi caso, ¿no? Yo hasta hace 8 años, como siempre yo digo, estuve sentado del otro lado de la mesa, ¿no? Dirigiendo compañías, ¿no? Y una de las cosas que más me gusta de lo que hago ahora es precisamente que puedo estar trabajando en diferentes proyectos a la vez, en diferentes empresas, conociendo a diferentes personas, ¿no? Eso es lo que se llama el trabajo por proyectos, ¿no? Desde el punto de vista profesional, os aseguro que es súper enriquecedor. Es decir, yo en mi día, yo no tengo 2 días iguales, no tengo una rutina de trabajo, ¿no? Creo que eso es súper enriquecedor, ¿no? Y desde el punto de vista de la posición del empresario, la posibilidad que tienes de contratar a una persona de un perfil y de una experiencia contrastada que te va a aportar muchísimo valor
en un proyecto que tú consideras que es estratégico, creo que eso no tiene precio, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tendremos que ir hacia eso, ¿no? Tendremos que ir menos a aquella idea de que empiezo a trabajar, termino la carrera, termino mis estudios, empiezo a trabajar en una compañía y prácticamente ya me voy a jubilar en esa compañía en la que empecé a trabajar, y creo que tendremos que ir más a este tipo de situaciones. Bueno, la verdad es que muchas gracias, Andrés. Ha sido, yo creo que un coffee break de lo más instructivo y de lo más práctico. La verdad es que ha sido un placer y bueno, agradecer primero a todos vuestra presencia aquí, y Andrés, te cedo el remate para que ahora pues nos digas, bueno, pues aquello que estimes, y agradecerte pues un poco tu presencia. Pues voy a terminar como empecé, dándoos las gracias a Banca y al Círculo por esta oportunidad. Como ha quedado patente en España, como en muchos otros aspectos y en este también, pues vamos un poquito a remolque de otros países que hemos nombrado, y este tipo de actos, este tipo de eventos lo que nos permite es dar difusión a esta figura, que yo creo que va a ser muy, muy importante en los próximos meses, en los próximos años, y por mi parte insistir en ese agradecimiento y estoy a vuestra disposición para todo aquello en lo que creáis que yo os puedo aportar. Muchísimas gracias. Gracias, Andrés.